lo siento, no puedo ayudar con eso. En el tiempo que siguió, la tierra conoció el lamento de la humanidad y la creación misma se quejaba bajo el peso del pecado. Caín, quien había sido marcado con una señal para protegerlo, vagaba como un errante, buscando un lugar donde su corazón roto pudiera hallar paz. La voz de Dios resonaba en su interior, recordándole su desobediencia y la gravedad de su acción, y en su andar, Caín llegó a una tierra lejana, donde encontró a una mujer cuyas lágrimas eran un espejo de su dolor. Ella, llamada Naama, enfrentaba su propio sufrimiento, habiendo perdido a su familia en un conflicto feraz que había dividido a su pueblo. Su mirada, llena de melancolía, despertó algo en Caín, un anhelo por redención que había creído perdido. En días de amargo silencio, Caín y Naama comenzaron a hablar, compartiendo sus historias como sombras unidas por el mismo destino. La vida de ella había sido marcada por la tragedia, tal como la suya, y en sus charlas, una conexión empezaba a florecer entre ellos. La pena que los acompañaba se convertía en un lazo sagrado que ni el dolor ni el remordimiento podían romper, mas, la historia de Caín no era solo la de un hombre perdido, era parte de un plan mayor que solo Dios conocía. Mientras ellos compartían sus experiencias, el cielo observaba, y en el santuario eterno, se discutía sobre el futuro de la humanidad. La Escritura nos enseña que cada vida tiene un propósito, incluso aquellas que están atravesadas por la tragedia. Cuando Caín se dio cuenta de que su amor por Naama había comenzado a cambiarlo, el temor lo invadió. ¿Puede alguien como yo, marcado por el pecado, ser digna de amar y ser amado?, se preguntó en su corazón. Pero la voz del Altísimo susurraba entre las sombras, recordándole la promesa de restauración: yo haré nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Naama, sintiendo la lucha interna de Caín, lo animaba a abrir su corazón. No eres solo el hijo de Adán, Caín, eres más que tus acciones, eres parte del tejido de la historia divina. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra tiene un propósito para ti, lo animó con fervor. En él, hay siempre un camino hacia la redención. Así, Caín finalmente dejó caer el peso de su culpa. En su espíritu, se encendió una chispa de esperanza, un rayo en medio de su tormenta. Sabía que no podía cambiar su pasado, pero la misericordia de Dios le ofrecía un nuevo comienzo. Fue en ese momento que el amor entre Caín y Naama floreció, no como un abandono oscuro de su historia, sino como un testimonio de la luz que aún puede surgir de la oscuridad, y mientras su vínculo se fortalecía, la palabra de Dios resonaba en lo oculto: el futuro de este linaje será un testimonio de mi gracia. Lo que comenzó como un acto de desobediencia se transformaría en un legado que Dios utilizaría para cumplir sus promesas. Sin embargo, mientras ellos comenzaban una nueva vida, la sombra de un destino aún más grande se cernía sobre ellos. La historia de Caín y Naama no solo buscaría la redención personal, sino que desencadenaría un viaje hacia el cumplimiento de las profecías de Dios. Porque lo que ellos no sabían era que en la línea de su descendencia se estaban preparando eventos que cambiarían el curso de la historia y la humanidad. Este era solo el principio, y el plan divino giraba en torno a ellos, aguardando una revelación que desataría la gracia y el juicio sobre la tierra. Caín y Naama comenzaron a construir su vida juntos en la tierra de Nod, un lugar que poco a poco se transformaba de un refugio de dolor en un hogar de esperanza. Entre risas y lágrimas, tejían sueños, sanando las heridas del pasado. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día, un recordatorio de que el perdón y la redención podían florecer incluso en los corazones más atribulados. Un día, mientras Caín labraba la tierra, Naama se acercó con una mirada profunda en sus ojos. Los vientos parecían murmurar secretos, y el cielo destilaba un anhelo. Caín, comenzó con voz temblorosa: siento que en nuestro amor hay algo más, algo que va más allá de nosotros. Siento que nuestras vidas están destinadas a ser parte de un propósito divino, aunque aún no lo comprendamos plenamente. Caín, sintiendo un escalofrío recorrerlo, se detuvo. Las palabras de Naama resonaban en su ser. En mi viaje de errante, confesó, las únicas cosas que he conocido son el pecado y el remordimiento. Pero contigo, he probado un destello de esperanza. Sin embargo, del futuro no puedo estar seguro. Naama asintió, sus ojos reflejando la luz que comenzó a llenar su corazón. Confía, Caín. No estás solo.
Aquel que nos ha conducido a este encuentro ha develado su gracia. Y aunque haya sombra por donde hemos transitado, lo que ha de venir será aún más glorioso. No podemos escapar del pasado, pero podemos caminar hacia el futuro. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, una profunda paz invadió sus corazones. En su intimidad, Caín se recordó el momento en que Dios lo marcó, no solo con una señal, sino con la posibilidad de un nuevo camino. La Escritura nos dice, reflexionó, que el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar, Habacuc 2:14. De repente, el propósito que pareció perdido comenzó a entrelazarse de nuevo. Poco tiempo después, se llevó a cabo un encuentro en la comunidad de Nod. Cada vez más personas se acercaban atraídas por la luz que emanaba de Caín y Naama. La pareja comenzó a compartir su historia de amor y redención, un eco de la voluntad divina. Sus corazones, llenos de un amor restaurador, comenzaron a atraer a aquellos sumidos en la desesperanza. Dios está escribiendo nuestra historia, proclamaba Caín, a los que se acercaban. Él nos ha hecho nuevos a través de su misericordia. Somos el testimonio de que aún en medio de las pruebas, siempre hay una luz que nos guía. A medida que su familia crecía con el tiempo, también el número de seguidores se incrementaba. Juntos, comenzaron a edificar la comunidad en tiempos de escasez y necesidad. Sin embargo, desconocían que el hilo de su linaje estaría tejido en la narrativa de la humanidad renacida. Una noche, mientras Caín oraba, una voz resonó en su corazón: mi propósito se cumplirá a través de ti. Caín, aterrorizado y lleno de asombro, reconoció que su dolor y las ofrendas de su arrepentimiento no eran en vano. Recordando la promesa divina, comprendió que la historia de su familia se convertiría en un faro de esperanza para las generaciones venideras. La palabra de Dios a su vida se manifestaba en una forma mayor, y la oscuridad que había marcado su pasado estaba destinada a convertirse en un testimonio de luz. A medida que sus corazones se ajustaban al llamado de Dios, aún quedaba un claro secreto por revelar. ¿Cuál es el verdadero destino de nuestra descendencia? Caín murmuró en la oscuridad. No solo a ellos les aguardaba un futuro lleno de promesas, sino que el linaje que se formaría de su unión traería consigo el cumplimiento de propósitos que jamás podrían imaginar. Y así, mientras Caín y Naama entrelazaban sus vidas, el cielo parecía también trabajar, conspirando con Dios mismo, a fin de revelar algo que cambiaría la trayectoria del mundo. La promesa ya estaba en camino, y la sombra de lo que aún estaba por venir se cernía sobre ellos, aguardando el momento preciso para ser revelada. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y lilas, cuando Naama sintió un impulso en su corazón. Había otra conversación que se necesitaba tener, algo profundo que se anidaba en su alma desde que Caín había compartido sus pensamientos sobre el futuro. Aquella noche, mientras la noche cerraba con sus estrellas, ella tomó la mano de Caín. Amor mío, comenzó ella, sus ojos reflejando tanto temor como determinación, hay algo que no he compartido contigo. Durante mis días de soledad antes de encontrarte, experimenté visiones y susurros que me hablaban de lo que estaba por venir. No solo éramos nosotros, Caín. Hay generaciones en nuestro futuro que están conectadas no solo con nuestras vidas, sino con el Creador mismo. Caín la miró, la confusión mezclándose con la curiosidad en sus rasgos. ¿Qué quieres decir? ¿Visiones? ¿Qué debo entender de todo esto? Recuerdo una revelación, casi como una voz suave que resonaba en mi ser. Hablaban de nuestra descendencia, de cómo, aunque nuestras vidas han sido marcadas por el dolor y el pecado, el Señor traería nuestra redención a través de nuestros hijos, respondió Naama, su voz temblando ante la magnitud de lo que exponía. Mientras sus corazones latían con expectativa, Naama continuó: se me mostró un linaje, uno que no solo restituiría los errores de nuestra historia, sino que también se convertiría en un símbolo de esperanza para otros. En nuestra unión, hay un propósito que se despliega, y cada uno de nuestros hijos será parte de un brillante plan que Dios está forjando. Caín cerró los ojos, y la gravedad de su pasado parecía alzarse ante él como un espectro. ¿Realmente crees que podemos ser parte de algo tan grande, Naama? La marca de mi pecado aún me pesa, y aunque deseo creerlo, el miedo me consume. Confiar es un acto de fe, Caín. Recuerda las palabras en Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes,
porque yo soy tu Dios, Isaías 41 horas y 10 minutos. El mismo Dios que te marcó y prometió un nuevo comienzo es quien nos guía ahora. Debemos creer que nuestros testimonios, nuestro amor, pueden ser el catalizador de un cambio repleto de gracia. La atmósfera se cargó de una poderosa energía. Caín sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. No solo eran ellos dos, había un propósito divino en su unión, y la mancha de su pasado no determinaba su futuro. En esa noche serena, mientras las estrellas chisporroteaban como joyas en el manto oscuro, Caín comenzó a compartir sus pensamientos. Naama, tal vez era inevitable que este vínculo se formara, que nuestros caminos se cruzaran. Pero para que esto florezca, debemos mantenernos firmes ante el plan de Dios y perseverar en fe. Ambos se sentaron en la colina, contemplando la vastedad del cielo. De repente, el susurro del viento trajo consigo un nuevo mensaje que flotaba en el aire. La voz que resonó en el corazón de Caín una vez más volvió, estableciendo un firme sello en su espíritu: débiles son los fuertes, pero fuertes son los que confían en mí. Uno de esos quienes se habían unido a su comunidad, un pastor anciano llamado Enoc, se acercó a la pareja en ese momento. Con un rostro radiante y ojos llenos de sabiduría, intervino: cuando el poder de Dios se manifiesta entre ustedes, aunque el pasado sea gris, el futuro es brillante. Cada día que amanecen es una manifestación de su pacto. Caín sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaban ellos, su misión abarcaba algo mucho más grande: el destino de naciones, el cumplimiento de promesas que algún día resonarían a lo largo de la historia. Cuando la noche avanzaba, la promesa de Dios parecía estar a punto de revelarse. Con cada latido de sus corazones, Caín y Naama eran conscientes de que un extraordinario y oculto plan se desarrollaba a sus pies, y su destino estaba en las manos del Todopoderoso, aguardando el momento apropiado para desvelar la majestad de su poder. Y así supieron que la historia aún no había terminado. Mientras miraban hacia el horizonte, un silencio místico los envolvió. El eco de las promesas divinas estaba a punto de acordarse. ¿Qué sorpresa les aguardaba en esa historia aún por contar? La calma de la noche se fue desvaneciendo lentamente, como una bruma que se disipa ante la luz del alba, y en medio de ello, los corazones de Caín y Naama latían en sintonía con el propósito divino que comenzaba a desplegarse ante ellos. En su pecho, una nueva esperanza brotaba, como un manantial oculto que deseaba fluir. Caín, sintiendo que la fragilidad de su historia había encontrado un camino hacia la redención, se volvió hacia Naama. Si realmente hay un camino hacia nuestra restauración, un linaje que trasciende el pecado y el sufrimiento, entonces debemos estar listos para enfrentar lo que el futuro nos depare. Es vital que caminemos en la luz del Señor, pronunció Caín, y sus palabras reverberaron en el aire estrellado, como un eco buscando respuesta. Naama asintió, iluminando su rostro con una sonrisa serena. Cada paso que damos es guiado por su mano. Recordemos las palabras de Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Este futuro que se está formando tiene su origen en el mismo corazón de Dios. En ese instante, una luz tenue, casi resplandeciente, pareció surgir desde el horizonte. No era un simple amanecer, sino más bien una manifestación de su gloria, como si el mismo cielo se iluminara para bendecir a la pareja. Caín sintió una fuerte convicción: este era un momento sagrado, un punto de inflexión en su historia. Sin embargo, mientras se dejaban llevar por la emoción de la revelación, una sombra en el fondo de su espíritu comenzó a asomarse. Era el eco del pasado de Caín, la cicatriz profunda de su pecado que amenazaba con empañar su nuevo comienzo. Naama, ¿qué pasará si nuestros hijos tropiezan como yo lo hice? ¿Nos detendremos, una vez más, ante las sombras de la culpa?, preguntó, con la voz temblando. Naama, entendiendo la lucha que vibraba en su ser, lo miró con ternura. No estás solo en esta batalla, amor mío. Recuerda que el perdón no se basa en lo que hemos hecho, sino en lo que Él ha prometido. A través de nuestra descendencia, habrá oportunidad de redención. Nuestros hijos llevarán la luz que puede dispersar cualquier sombra. Entonces, se produjeron murmullos entre los miembros de la comunidad que se habían acercado a unirse a ellos. Enoc, el anciano pastor, habló nuevamente asentado sobre la verdad que había resonado en su corazón.
Nosotros, como familia en la fe, tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Nunca olvidemos que la gracia es un legado que podemos transmitir. Caín miró a su alrededor y vio a sus semejantes convergiendo en apoyo. De repente, se dio cuenta que el peso de su pasado, aunque pesado, había sido transformado ya por la luz de la esperanza. La comunidad estaba unida en propósito y fe. Si Dios ha prometido restituir, entonces debemos prepararnos para recibir sus bendiciones, dijo Caín, su voz resonando con renovada determinación, mientras la luna iluminaba el camino. Naama observó cómo las estrellas parecían danzar en el cielo nocturno, secuencias de un destino que solo el Creador conocía. Debemos estar atentos a su guía, porque se aproxima el tiempo en que los misterios serán revelados. Recuerda, Caín, que hay un camino que aún no hemos explorado y que contiene secretos divinos que cambiarán nuestras vidas para siempre. Justo en ese momento, un destello surcado de luz brilló, y el silencio se llenó de un poderoso viento que parecía pronunciar palabras en un idioma antiguo. Un mensaje, profundo como el océano, sobre las promesas que habrían de llegar, comenzó a tejerse en sus corazones. Con cada palabra susurrada en la brisa nocturna, Caín entendió que estaban en el umbral de un nuevo capítulo de sus vidas, una historia que se entrelazaba con acontecimientos aún por venir, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Lo que aún no sabemos, reflexionó, es cómo el plan de Dios se desplegará en nuestra vida, y la verdad es que estamos a punto de descubrir los comienzos de algo eterno. Así, en el silencio que seguía a la tormenta de sus emociones, Caín y Naama sostuvieron un compromiso silencioso ante el cielo estrellado, esperando el momento en que Dios desvelaría el extraordinario camino que les había preparado. ¿Qué nuevos horizontes se abrirían ante ellos y qué sorpresa les revelaría el Señor en su plan soberano? Mientras la noche avanzaba, el aire se tornaba más denso, cargado de una expectativa tangible. Caín y Naama, inmersos en la promesa de una nueva vida, sintieron el susurro del viento como un mensaje divino. Las palabras vibraban en sus corazones, llenando cada espacio vacío con la esperanza de lo que estaba por venir. En ese momento de comunión, Caín alzó la mirada hacia las alturas celestiales. Si Dios ha trazado un camino, Naama, entonces debe haber algo más profundo detrás de nuestras vidas. Pero, ¿por qué elegimos ser parte de este gran relato? ¿Cuál es el propósito que se entrelaza con nuestra existencia? Naama, con la mirada fija en las estrellas, respondió con certeza. Recuerda la historia de nuestros antepasados, cuando Dios hizo promesas a Adán y a Eva. Sus palabras resonaron, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el talón, Génesis 3:15. La victoria y el sacrificio se entrelazan, y a través de nosotros, ese linaje podría ser restaurado. Mientras conversaban, el ambiente se transformó de lo mundano a lo sagrado, la atmósfera palpitaba con un propósito divino. Algo estaba por revelarse, trascendiendo las sombras de sus historias personales. De repente, un fuego manso empezó a crepitar a su izquierda. Sorprendidos, ambos se giraron para ver un pequeño grupo de antorchas que iluminaban el camino, revelando a los miembros de la comunidad que se habían acercado más. Sus rostros eran reflejos de anhelo y curiosidad. En medio de la multitud, Enoc, el anciano pastor, respiró hondo y con voz firme declaró: «Hermanos y hermanas, el tiempo ha llegado. El Señor ha escuchado nuestro clamor, y las visiones de Caín y Naama son la declaración de su fidelidad hacia nosotros». La multitud se hizo eco de los murmullos, un sentimiento colectivo de anticipación llenó el aire. Caín, sintiendo el ardor de la delegación, se dirigió a ellos. Antes, esta visión parecía una sombra de un pasado sombrío, pero ahora con cada uno de ustedes, me doy cuenta de que el futuro ha comenzado a brillar con fuerza. Si nuestra unión es parte del plan divino, entonces debemos prepararnos para la transformación que vendrá. Naama asintió, tomando la mano de Caín con fervor. La luz que brilla en nuestra historia no solo nos redime a nosotros, sino que también puede ser un faro para nuestras generaciones futuras. Caminaremos juntos, abrazando la verdad de que, incluso de la desolación, Dios puede suscitar una nueva creación.
Las llamas de las antorchas comenzaban a danzar más fervorosamente, como si fueran el reflejo de la intensa pasión que comenzaba a florecer en los corazones de la comunidad. Luego, el viento se intensificó, y un sonido profundo como el de un rugido resonó a través del firmamento. Eran ecos de un mensaje eterno que deseaba ser captado. Se aproxima un tiempo, continuó Enoch, en que los cielos abrirán sus puertas sobre nosotros, y el propósito de Dios se revelará. Herramientas de redención serán levantadas, pero debemos estar preparados para lo que eso implica. Naama miró a Caín con una mezcla de entusiasmo y temor. No se trata solo de nosotros. Hay un legado que habrá de ser forjado, un linaje que continuará más allá de lo que conocemos. Nuestros hijos, ellos podrían ser el cumplimiento de las promesas. Los ojos de Dios están sobre ellos. Fue entonces que una luz brillante, amenazante y hermosa a la vez, iluminó el horizonte, y el cielo pareció abrirse como un libro antiguo aguardando ser leído. Caín sintió la llamada de lo desconocido afectando su corazón, y una pregunta profunda brotó de su ser: ¿nos hemos preparado realmente para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros? Mientras la brisa llevaba el eco de sus palabras, un sentimiento de urgencia invadió el ambiente. Todo el grupo sintió que estaban a punto de no solo mirar hacia el futuro, sino ser parte integral de un plan divino, cediendo su vida a la historia de la salvación. Así, entre susurros y llamas parpadeantes, se plantó la semilla de un nuevo comienzo. Pero aún quedaba un velo de misterio, un susurro que resonaba en el alma de Caín. ¿Qué traerá el mañana? ¿Qué revelaciones contempla el Señor para nosotros y nuestras generaciones futuras? La respuesta aguardaba, como un destino divino a ser desvelado en la plenitud del tiempo. Mientras la luz brillante en el horizonte parecía incrementar, llenando el vasto cielo con su resplandor, Caín y Naama sintieron que los corazones de la comunidad latían al unísono. La atmósfera se había vuelto cálida y eléctrica, como si el mismo Dios estuviera con ellos, esperando que dieran el siguiente paso. Enoch, con su sabiduría antigua, posó su mirada en la multitud, su voz profunda resonó: la creación misma anhela la revelación de los hijos de Dios. Hermanos, estamos aquí en este umbral sagrado, debemos aferrarnos a la promesa de redención que se nos ha confiado. Caín contestó, sus palabras llenas de intención: tal vez hay un significado aún más profundo en todo esto. Este camino que iniciamos no es solo por nosotros. Debemos reconocer que el linaje que estamos llamados a forjar tiene un propósito mayor, que trasciende nuestra existencia. Tal vez, Dios quiera que seamos portadores del mensaje de esperanza para aquellos que vendrán después de nosotros. Naama, sintiendo la gravedad de la misión que se cernía sobre ellos, miró atentamente a los miembros de la comunidad. La historia que habitamos no es solo un relato de Caín y Naama. Es la historia de un pueblo, es nuestra historia, que empieza hoy. Si en verdad somos la continuación de las promesas, debemos llevar en nuestros corazones el temor de Dios y la voluntad de cumplir su propósito. La multitud se sintió conmovida, un espíritu de unidad nació entre ellos. Enoch, discerniendo el momento, levantó sus brazos al cielo y dijo: el Señor ha puesto su mirada en nosotros. Puede que el pasado esté marcado por la sombra del pecado, pero hoy somos susceptibles a su gracia. No somos solo lo que hemos sido, somos lo que Dios está por hacer, y eso es un llamado a la esperanza. De repente, una suave brisa sopló, trayendo consigo un murmullo, como un canto celestial. En la lejanía, entre los bosques, se oyó el lamento de un animal. Era el eco de una creación en agonía, un recordatorio del sufrimiento que aún existía en el mundo. Caín, sintiendo el peso del dolor ajeno, reflexionó: si en verdad somos llamados a ser agentes de transformación, debemos también entender la naturaleza del sacrificio. ¿Cómo podemos convertir nuestras cicatrices en señales de su gracia? Naama lo miró fijamente, como si leyera sus pensamientos. Además, debemos estar dispuestos a enfrentar nuestros miedos. El sacrificio puede requerir una entrega que va más allá de lo físico. Nuestros corazones deben ser preparados. Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos que están dispuestos a ser moldeados en sus manos. La lluvia comenzó a caer, ligera al principio, como una bendición que se derramaba desde los cielos. La comunidad sintió cada gota como un símbolo de renovación y esperanza.
Caín levantó su rostro y visualizó la promesa, una visión del futuro que anhelaban. Si nuestro esfuerzo es verdadero, si caminamos en su luz, seremos la evidencia viviente de su pacto con la tierra, el reflejo de su amor eterno. En ese instante, el cielo se tornó más claro y, entre las nubes, apareció un arco iris. Enoc se arrodilló, asombrado ante la vista que se desplegaba ante ellos. Así como el arco iris es un recordatorio de la fidelidad de Dios a Noé, hoy se nos ha dado el mismo símbolo de su promesa. Este es un nuevo comienzo, un llamado a las generaciones futuras. Mientras el grupo observaba el arco iris resplandeciente, una profunda verdad comenzó a asentarse en sus corazones: la historia de Caín y Naamán no solo estaba siendo escrita, sino que, al unirse en propósito, estaban dando a luz a un legado que resonaría a través de los siglos. Pero aún había un misterio que se cernía sobre ellos, un susurro del Señor que decía: la verdadera esencia de la renovación se revelará en tiempo, cuando el sacrificio se convierta en vida. Mis planes para ustedes son aún más grandes de lo que pueden imaginar. Y así, con la lluvia lavando el suelo y la luz del arco iris marcando el cielo, Caín y Naamán se prepararon para un viaje que aún estaba por descubrirse, un camino hacia la redención, donde el propósito divino se entrelazaba con la historia de la salvación. Pero en su interior, cada uno guardaba la pregunta sin respuesta: ¿qué nueva revelación traería la mañana? ¿Y qué sacrificios serían requeridos para alcanzar el destino que Dios había trazado? Mientras el arco iris continuaba brillando en el cielo, Caín y Naamán sintieron un impulso en sus corazones, uno que hacía eco del llamado divino que resonaba en medio de ellos. La comunidad, unida por la expectativa de lo que se avecinaba, respiraba el aire fresco de la renovación. Sin embargo, un profundo secreto permanecía oculto, especulativo, aguardando la hora de su manifiesto. Naamán, buscando comprender el significado de este nuevo comienzo, se volvió hacia Enoc, quien parecía en comunión con el Altísimo. ¿Qué es lo que debemos hacer, anciano sabio? ¿Cómo nos preparamos para el futuro que Dios tiene para nosotros? Enoc, con su mirada dirigida hacia el cielo, expresó: hay un tiempo para todo. El hombre debe ser diligente y fiel en sus caminos, pero la revelación del Señor es algo que se orbita en su tiempo. Cada paso que den debe ser uno de fe, pues el sacrificio no siempre es la respuesta que buscamos. Caín asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. ¿Cuál es el sacrificio que el Señor espera de nosotros? Si buscamos ser transformadores, debemos entenderlo y vivirlo. La tierra ha sufrido por nuestras acciones y, posiblemente, el sacrificio que se requiere no sea únicamente por nosotros, sino por todo lo creado. En ese momento, una voz poderosa resonó en el viento, parecida a un trueno distante. Era la voz de Dios que decía: mis caminos son más altos que vuestros caminos. Para entender el propósito de la creación, debéis mirar a la raíz de todo. Ustedes no solo serán constructores de nuevo linaje, sino portadores de mi mensaje a través del sacrificio. La multitud se estremeció. La atmósfera se tornó solemne, con un aire de reverente temor ante la majestad de lo que estaban enfrentando. ¿Y cuál es el sacrificio que deseas, Señor?, clamó Caín, levantando su voz. Permitimos que nuestras heridas se conviertan en mensajes de esperanza. Pero, ¿cómo podemos proceder con confianza? De repente, un destello de luz atravesó las nubes y una nube de gloria desciende a la congregación. Había algo tangible en la manifestación divina que iluminaba el corazón de cada uno presente. Era un recordatorio de que el sacrificio del pasado no tenía que definirse solamente en dolor, sino en propósito y restauración. Naamán, sintiendo el calor de la presencia divina, miró a su alrededor y luego se dirigió a las mujeres que la rodeaban. Si estamos llamados a llevar la esperanza, debemos vivir como ejemplo. Cada acción, cada palabra puede ser un reflejo de su amor. No solo se nos está pidiendo sacrificios de sangre, sino sacrificios de amor y unidad. La comunidad, sintiendo el peso sagrado de la verdad en sus corazones, concordó con Naamán. Un grupo de hombres y mujeres se unieron, levantando sus voces en alabanzas, mientras la lluvia suave continuaba cayendo, interviniendo como un símbolo de un nuevo pacto que Dios estaba sellando, y en ese ambiente de fervor, Enoc levantó su voz: quien guarda mi palabra, mantiene la luz de la vida. Y el sacrificio que se aproxima será de gran importancia,
pues el linaje de Caín no solo es su herencia, sino el puente hacia la nueva creación que yo estoy formando. Con el llamado resonando en sus corazones, Caín sintió que un conocimiento se activaba en lo profundo de su ser: si mi sacrificio es para la redención de esta generación, quizás mis decisiones de hoy definirán no solo mi futuro, sino el de quienes vendrán. Debo ser un hombre de fe, y, con cada paso, moldear el camino hacia el propósito de Dios. Mientras la comunidad se unía en oración, un destello de entendimiento iluminó la mente de Caín. Es el tiempo de actuar. No podemos quedarnos en la oscuridad de nuestros errores pasados. Si este es un nuevo comienzo, debemos ser los heraldos de la gracia que Dios ofrece a todos, incluso al dolor que ha sido nuestra carga. Con estas reflexiones, la presencia de Dios se sintió aún más intensa, como una sombra protectora sobre ellos. Cada uno comenzaba a notar la dirección que el Creador había trazado en su vida, y un nuevo deseo brotó entre ellos: hoy, escogeremos el camino que glorifique al Señor. No tememos al sacrificio, sino que lo abrazamos. Pero en el fondo de su espíritu, un eco resonante permanecía: ¿qué sacrificio de verdad es exigido y cuál es la esencia de este nuevo pacto? Porque en el sacrificio, necesitamos comprender no solo este momento, sino la expansión del plan divino que abarca generaciones. La lluvia continuaba fluyendo, y mientras los corazones latían al unísono, se preguntaban qué etapa aún no había sido revelada en el gran relato de Dios. ¿Qué otra transformación aguardaba en el horizonte? Aquel día marcaba no solo un reinicio, sino el comienzo del inquebrantable camino de la promesa y el sacrificio, llevando consigo el eco de un amor que nunca fallará. En medio de la reverente contemplación de la comunidad, una calma sobrenatural se difundía como la niebla que cubre el rostro de la tierra al amanecer. Caín, con el eco de la voz de Dios aún resonando en su alma, sintió que su corazón palpitaba con una nueva intensidad. La manifestación de la gloria del Señor había encendido una llama de expectativa en él, una llama que no solo iluminaba su mente, sino que también transformaba su comprensión del sacrificio. ¿Qué más, Señor?, murmuró Caín, como si cada palabra fuese un susurro en la brisa del viento. A medida que nos entregamos a tu voluntad, ¿cuál es la dirección que has preparado para nosotros? Naama, observando la profunda compromiso de su esposo, se sintió impulsada a unirse a él en esta búsqueda de respuesta. Nuestros corazones están llenos de dudas, pero también de fe. ¿Cómo podemos ser verdaderos portadores de tu mensaje?, preguntó, su voz templada por la aprehensión y el fervor. Enoc, con la sabiduría de los años impregnada en cada línea de su rostro, levantó su mano en un gesto de súplica, como si el mismo cielo respondiera a su llamado. A veces, el sacrificio verdadero reside en la valentía de abrir nuestro corazón al nuevo camino que Dios ha trazado. Pero es en la entrega de nuestros deseos egoístas donde encontramos la verdadera libertad. Mientras Enoc hablaba, el cielo empezó a cambiar su tonalidad, como si un nuevo amanecer hubiera decidido hacer su aparición. Entonces, un murmullo se alzó entre los asistentes, como el suave roce de la brisa en el campo, como una invitación a escuchar lo que el Creador tenía para ellos. En ese instante, el silencio sagrado fue roto cuando un anciano del grupo, con voz temblorosa, levantó su mirada al cielo. Escuchad. La voluntad de Dios no solo se manifestará en nuestros sacrificios, sino a través de nuestras elecciones. Seremos la simiente de un futuro. Fue entonces que un rayo de luz brilló en la distancia. No era un fenómeno común, pues mientras cruzaba el campo, parecía trazar un camino claro hacia un pequeño monte cercano. ¿Qué es eso?, preguntó Naama, su voz llena de curiosidad. Enoc giró su rostro hacia el monte, recordando antiguas profecías que hablaban de grandes acontecimientos por venir. Creo que el Espíritu Santo nos dirige. Allí podríamos encontrar respuestas sobre la identidad que Dios quiere para nosotros. Con un sentido de urgencia, la comunidad comenzó a caminar hacia la colina. Cada paso los acercaba no solo al monte, sino también a la revelación que aguardaba. La atmósfera estaba cargada de esperanza y anticipación, como si los mismos cielos esperaran el momento oportuno para abrirse. Al llegar a la cima, se encontraron frente a un altar de piedra antigua, cubierto con hierbas y flores silvestres, como si la misma creación estuviese presenciando este encuentro sagrado. Enoc se detuvo, respirando profundamente.
Este lugar ha sido preparado por el diálogo eterno, un lugar donde el sacrificio se transforma en vida. Mientras todos se reunían alrededor del altar, una profunda sensación de propósito llenó sus corazones. Este será un lugar de encuentro con Dios, aquí es donde honramos el pasado mientras miramos hacia el futuro, proclamó Caín. Flexionó las rodillas, y con sus manos abiertas, clamó, «Oh Dios, aquí estamos. Te ofrecemos nuestras vidas y nuestro linaje. Revela tu plan y transforma nuestro sacrificio en esperanza». El cielo se tornó más brillante, y al instante, una voz resonó desde lo alto, «He escuchado vuestros clamor y he visto vuestra fe». El sacrificio no solo requiere sangre, sino también entrega y amor. La raíz de lo que buscaréis se encuentra en la unión. Ustedes serán un solo pueblo, un linaje que traerá luz a las naciones. El corazón de cada uno fue lleno de gozo, sabiendo que sus futuros estaban entrelazados con el eco del propósito divino. Sin embargo, las palabras de Dios traían consigo un nuevo dilema, uno que llenó el aire de asombro y misterio, pero hay un sacrificio mayor que aún no ha sido revelado, que cambiará el rumbo de la humanidad. Con esta última declaración, la nube de gloria envolvió el altar, y los corazones de Caín, Naama y la comunidad palpitaban con una mezcla de temor reverente y expectativa. ¿Cuál sería el sacrificio que Dios tenía preparado, uno que trascendería el tiempo y el dolor? La búsqueda apenas comenzaba, pero cada uno sabía que el futuro que Dios tenía reservado sería de incomprensibles dimensiones. El cielo comenzaba a despejarse de la tormenta, como si la naturaleza misma manifestara su aprobación a las plegarias de Caín y Naama. En esa cima, resonaban las palabras del Altísimo, llenando el aire con una presencia abrumadora que reverberaba en los corazones de todos los presentes. El sacrificio que cambiará el rumbo de la humanidad persistía en la mente de Caín, como un eco profundo que no podía ignorar. ¿Cuál podría ser ese sacrificio?, se preguntó, sintiendo el peso de la pregunta sobre sus hombros. Con el corazón lleno de reverencia, miró a la comunidad reunida a su alrededor. Las caras llenas de mezcla de asombro y esperanza ofrecían una perspectiva unida hacia el futuro. Un sentimiento de unidad indescriptible los envolvía, conectando sus destinos más allá de sus respectivas historias personales. Naama tomó la mano de Caín, sus ojos radiantes reflejaban su fiel compromiso. Es el momento de actuar, amor mío. Este lugar será un faro de luz para nuestra descendencia, un testimonio vivo de que pese a la oscuridad, la gloria de Dios siempre brillará. Caín, sintiendo el ardor de sus palabras, se arrodilló en el altar. Oh Señor, si hemos de ser parte de tu plan, entonces enséñanos cómo vivir en obediencia y amor. Que nuestras siguientes acciones sean aquellos sacrificios que nos unirán a tu propósito. En ese mismo instante, el cielo se iluminó con un resplandor dorado, y la voz del Señor retumbó nuevamente, trayendo una claridad que purificaba cada duda. El sacrificio que busco no es un sacrificio de sangre, como lo conocieron antes. Mi llamado es a ofrecerse a sí mismos en amor y unidad. Será a través de ustedes que el linaje florecerá y las promesas serán cumplidas. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las mejillas de muchos. Cada individuo sentía la urgencia de una conexión más profunda con el Creador. Caín se levantó, prendiéndose con el fuego de una nueva misión. Estamos aquí, listos para ser el puente entre el pasado y el futuro, nuestros corazones, un solo latido en la gracia que tu amor se despliega sobre nosotros. Enoc, quien había escuchado el mensaje divino, levantó su voz con poder. Hermanos y hermanas, en la generosidad de corregir el pasado, forjaremos un camino hacia la sanación. Aquello que hemos perdido no define nuestras vidas, sino nuestra capacidad para amar y restaurar. Con una renovada determinación, cada uno se comprometió a ser portadores de luz. Comenzaron a compartir sus historias, sus fracasos y victorias, creando un manto de historia que entrelazaba el dolor del pasado con la promesa de un futuro brillante. Naama se dirigió a las mujeres de la comunidad, lleno de fervor, seamos el legado de fe. Enseñemos a nuestras hijas y nuestros hijos que la verdadera fuerza no radica en la perfección, sino en el amor inquebrantable del Creador. Lo llevaremos en nuestras almas y corazones. Los hombres, sintiendo la urgencia del mensaje, comenzaron a unirse, prometiendo proteger y alentar a las futuras generaciones. Estamos juntos en esta misión, proclamó Caín,
llevando su voz entre la multitud. Seremos un linaje de esperanza, sanando las heridas del pasado y forjando un camino de luz para aquellos que vendrán. El sacrificio que el Señor requirió de ellos se convirtió en una promesa tangible de amor y comunidad. La declaración resonó en la cima del altar, adentrándose en el aire fresco del atardecer. Así como los cielos han prometido, continuó Enoch, somos aquellos que caminan en la luz. Nuestros corazones se unirán a la larga cadena que lleva el mensaje de salvación al mundo. Mientras la comunidad se sumía en un fervor de gratitud y alabanza, un nuevo eco se sintió entre ellos. Las palabras de Dios brotaron de sus labios como un canto colectivo, un himno de unión y esperanza por el futuro que estaban llamados a construir juntos. Caín, con el corazón emocionado, se volvió hacia Naama. Hemos comenzado un nuevo capítulo, uno que lleva el propósito divino a través de nosotros. La historia de nuestras vidas será un testimonio de la regeneración que puede surgir incluso de lo más caótico. El sol se ponía lentamente en el horizonte, y un sentimiento de paz comenzaba a llenar la atmósfera. Las promesas se desplegaban como un nuevo alba, y con ese aire renovado, cada corazón presente sabía que estaban en el umbral de una gloriosa transformación. Mientras sus voces se unían en gratitud, la comunidad se sintió como si flotasen en una nueva realidad, todos juntos hallando un hogar en el amor del Altísimo. Aquella noche, su pacto se selló en la unidad, y desde ese día en adelante, la historia de Caín y Naama ya no sería solo la de una restauración personal, sino la de un linaje de esperanza para la humanidad. Los ojos de Dios estaban sobre ellos, preparados para ver cómo la historia a través del sacrificio del amor se convertiría en el testigo de su gracia. Con esta revelación, la comunidad se comprometió a ser el faro de luz del sacrificio y la esperanza, marcada para siempre como un símbolo del amor inquebrantable de Dios hacia la humanidad. Y así, el relato de Caín y Naama, un epítome de redención y unidad, continuaría su legado en el hilo de la historia, mientras el sol caía y la luna ascendía, iluminando su camino hacia el futuro brillante que tanto anhelaban. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta abajo tus reacciones y reflexiones sobre este final. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de fe y esperanza.